Estamos considerando cuál debe de ser la actitud de un creyente ante las teorías de Darwin y ante cualquier teoría, ¿verdad?, que se presente, donde se mezcle lo científico, digámoslo así, con lo filosófico o con la creencia particular del científico que ha hecho algún tipo de descubrimiento. Porque no solamente vamos a aplicar el asunto a Darwin, vamos a aplicar esto a cualquier científico del pasado o a cualquier científico contemporáneo, moderno, de la actualidad, pues que mezcla sus hallazgos con sus ideas, con sus creencias, con su mitología y hasta con su indisposición con relación a Dios. Bueno, debemos tener discernimiento. Ese es el siguiente punto o la siguiente actitud. Discernimiento o espíritu discriminatorio. Debemos ejercitarnos en el arte de discernir lo falso de lo verdadero. Voy a repetir. Debemos ejercitarnos en el arte de discernir lo falso de lo verdadero. En otras palabras, todo lo que sea científico, objetivo y verdadero en Darwin o en cualquier otro científico, debemos aprobarlo. Hemos visto a creyentes que se convierten en fanáticos y no solamente botan el agua sucia, sino que botan al bebé también, lo echan fuera. Mis queridos amigos, es solamente el agua sucia que debemos de botar de la bañera, no el bebé. El bebé se queda. En otras palabras, lo científico se queda, lo objetivo se queda. Lo que no se queda es lo mitológico, lo fantasioso, lo inexplicable que se pretende explicar, porque lo inexplicable no se explica. Lo inexplicable simple y llanamente se cree. Por eso es que a Dios no podemos explicarlo. A Dios solamente debemos creerlo. En otras palabras, solamente debemos creer con sinceridad en Él. Debemos ejercitarnos en el arte de entender que no es lo mismo lo que se dice a lo que se quiere decir. Este punto es muy importante. De lo que se trata aquí es de la intención del que habla o del que escribe. En otras palabras, cuando Darwin habla y dice algo, no es lo que él quiere decir. Lo que él dice puede ser verdadero y correcto, pero no es lo que él quiere decir. En otras palabras, lo que él quiere decir aterriza con su teoría de la no existencia de una mano inteligente, de una mano con propósito, de una mano creadora. Entonces usted tiene que tomar lo científico, ¿verdad? Usted tiene que tomar lo que se dice, ahora debe alejarse de lo que se quiere decir. En Mateo capítulo 4 encontramos esto. Satanás intenta tentar a Jesús. Y de hecho, en su condición como hombre, hubo tentación. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, anda, di que estas piedras se conviertan en pan. Bueno, dijo una verdad, Hijo de Dios, poder para hacer que las piedras se convirtieran en pan. El Señor no le respondió conforme a lo que él dijo, sino conforme a lo que él quiso decir. ¿Y cómo le respondió el Señor? Óyeme, Satanás, te respondo a ti, no a lo que me estás diciendo, sino a lo que tú me quieres decir. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nuevamente vino Satanás, lo llevó al pináculo del templo, pero el Señor sabía lo que él quería decir, no lo que estaba diciendo. Y el Señor siempre le respondía a la luz de lo que él quería decir. A Darwin hay que responderle, no a la luz de lo que dice, sino de lo que quiere decir. Ahora, tome lo que él dice y tómelo como bueno y válido, siempre y cuando sea objetivo, pero eche a un lado lo que él quiere decir. Sé que es un poquito filosófico, pero pongamos un ejemplo con cristianos o con personas que profesan la fe y que son expositores de la verdad de Dios. Le guste a usted o no le guste. Por ejemplo, Joel Osteen. Joel Osteen tiene libros que son para mí exquisitos y tiene prédicas que son exquisitas. Es más, ni la Biblia la usa, es decir, no la abre, pero sus palabras, muchas están llenas de la palabra de Dios. Sin embargo, lo que él dice no es necesariamente lo que él quiere decir. Y usted se preguntará, ¿y cómo se sabe esto? ¿Acaso usted es Dios? No, no, no. Cuando él aterriza. En otras palabras, cuando él lo aplica. Por ejemplo. Phoenix, Arizona, hello.
Hello, Larry. You're the best. And thank you, Joel, for your positive messages and your book. I'm wondering, though, why you sidestepped Larry's earlier question about how we get to heaven. The Bible clearly tells us that Jesus is the way, the truth, and the light, and the only way to the Father is through him. That's not really a message of condemnation, but of truth. Yeah, I would agree with her. I believe that. So then that's a what Jew is not going to heaven. No, You can't. well, no, here's my thing, Larry, is I can't judge somebody's heart, you know. I don't know. Only God can look at somebody's heart. And so, I don't know. To me, it's not my business to say, you know, this one is or this one isn't. I'm just saying, here's what the Bible teaches, and I want to put my faith in, you know, in Christ. And I think it's wrong when we go around saying, you know, you're not going, because it's not exactly my way. I'm not going to be the God. You believe your way. I believe my way. I believe my way with all my heart. But So someone who doesn't share it well, is wrong, isn't it? Yeah. Well, I don't know if I look at it like that. I would present my way, but I'm just going to let God be the judge of that. I mean, I don't know. So you make no judgment on anyone? No, but How about atheists? No, I just, you know what? I'm going to let God be the judge of who goes to heaven and hell. And I present the truth, and I say it every week. You know, I believe it's a relationship with Jesus. But you know what? I'm not going to go around telling everybody else. If they don't want to believe that, that's going to be their choice. God's got to look at your own heart. God's got to look at your heart. And only God knows that. The essence of the Christian faith. Think we live in deeds? I don't know. What do you mean by that? I don't know. Well, because we've had ministers on who said, your record don't count. You either believe in Christ or you don't. If you believe in Christ, you are going to heaven. And if you don't, no matter what you've done in your life, you ain't. Yeah, I don't know. There's probably a balance between, I believe you have to know Christ, but I think that if you know Christ, if you're a believer in God, you're going to have some good works. And I think it's a cop-out to say, well, I'm not a Christian, but I don't ever do anything to help. What if you're Jewish or Muslim and you don't accept Christ at all? You know, I'm very careful about saying who would and wouldn't go to heaven. I don't know. I think only God. If you believe, you have to believe in Christ. I believe they're wrong, aren't they? Well, I don't know if I believe they're wrong. I believe here's what the Bible teaches, and from the Christian faith, this is what I believe. But I just think that only God can judge a person's heart. I've spent a lot of time in India with my father, and you know, I don't know all about their religion, but I know they love God. And I don't know. I'd have to, you know, I've seen their sincerity, so I don't know. I know for me and what the Bible teaches, I want to have a relationship with Jesus. But the Senate apologized last week for slavery. Un grupo de líderes de la iglesia o de servidores, de dirigentes de la iglesia, nos reunimos a analizar un sermón o una exposición de Joel Osteen. Todos dijimos que fue excelente, salvo uno de los oficiales de la iglesia o de los diáconos y pastores que dijo, no, yo creo que está mal, porque estaba prejuiciado, porque entiende que esta persona no es íntegra en la presentación de la verdad. Pero todos los que estábamos allí procuramos escuchar la exposición de manera objetiva y no encontramos un error. Ahora, ¿dónde sí encontramos el error? En la intencionalidad. ¿Por qué? Bueno, porque en su exposición de la unidad, él habló que su iglesia era una iglesia abierta, podían entrar republicanos y podrían entrar demócratas, podrían entrar musulmanes y podrían entrar cristianos. Bueno, es lo que dice Pablo, la iglesia es para todos. Pero realmente fue lo que quiso decir Joel Osteen. No, Joel Osteen está hablando de un ecumenismo. En otras palabras, pueden estar allí sin ser reprendidos por sus creencias o sin ser afectados, ¿verdad?, en el sentido positivo, para que haya un cambio de conducta, un cambio de mente, un cambio de idea o de pensamientos. Entonces, no es lo que Joel Osteen dice, sino lo que Joel Osteen quiere decir. Cuando él habla de unidad, no es de la unidad bíblica, aunque cuando presenta el tema de la unidad, lo presenta de una manera correcta, pero no es lo que él quiere decir. En el caso de John Piper, exquisito expositor, exquisito. Escuchamos un sermón, por ejemplo, de él acerca de la santidad. Rompe el poder del pecado cancelado. No hay evangelio y no es cantable si se voltea. ¿Él cancela la culpa de pecados conquistados? No, eso sería horrible. Herejía, otra religión. Él no cancela los pecados que has conquistado,
sino que uno conquista los pecados que Él ya ha cancelado. Ese es el Evangelio, ese es el cristianismo, ese es el misterio de la santificación. Romper el poder del pecado cancelado. Así que la muerte de Cristo en nuestro lugar siempre es fundamental a nuestra victoria sobre el pecado. La base de nuestra conquista sobre el pecado es que Cristo canceló el pecado. O para ponerlo en otras palabras, el único pecado que usted puede conquistar es un pecado perdonado. El único pecado que puedes conquistar es el pecado perdonado. O para decirlo de otra manera, la búsqueda de la santificación solo puede suceder en el fundamento de la justificación. Si intentamos vencer un pecado no cancelado, lo cual billones de personas están tratando de hacer diariamente, tratando de mejorar sus vidas sin Jesús. Si tratas de vencer un pecado no cancelado que no ha sido cubierto por la sangre de Jesús, te vas a hacer tu propio Salvador, vas a anular la doctrina de la justificación de los impíos y te vas a poner camino al suicidio. Desespero. No funcionará. Y esa no es la intención de Dios. Él lo planificó de otra manera. Y ese sermón no tiene desperdicio. Perfecto bíblicamente hablando. Ahora, cuando Piper habla de la santidad y de la perseverancia de los santos, ¿eso es lo que él quiere decir? No necesariamente. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, cuando él, por ejemplo, habla de William Cooper, y Cooper que muere en pecado, él dice que William Cooper era un verdadero creyente. Entonces, cuando él habla de la santidad, y puede hablar 1000 sermones acerca de la santidad, lo que se entiende es que usted no necesariamente tiene que morir en santidad para ser salvo. No es lo que John Piper dice, sino lo que quiere decir. Vindicó a 3 suicidas, es decir, 3 personas que se quitaron la vida. Entonces, cuando habla de la santidad y de la perseverancia de los santos o de la seguridad de la salvación, no es lo que él quiere decir. Él lo está diciendo y usted lo puede asimilar como bueno y maravilloso. De hecho, nosotros en nuestra librería tenemos los libros de John Piper y sin ningún problema podemos escuchar a distancia las exposiciones de John Piper. Ahora estamos preparados porque lo que él dice no es necesariamente lo que él quiere decir. Otro expositor más, John MacArthur. Cuando habla John MacArthur del poder del Evangelio, de la seguridad de la salvación, del poder del Espíritu Santo, de la regeneración, lo que él dice es verdadero, es certero, maravillosamente, pero no es lo que él quiere decir. En la práctica contradice lo que dice. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, pero él en la práctica dice que el pecado se puede enseñorear de un creyente y hasta un creyente morir en esa condición y aún ser salvo. La Biblia dice el pecado no se enseñoreará. Él dice, ¿un cristiano se deprime? Yes. ¿Cae en desesperanza? Yes. Y entonces muere fatalmente. En otras palabras, con ese solo punto, él contradice todas sus enseñanzas, como Darwin, guardando la distancia. Él puede descubrir muchísimas cosas que son certeras, pero ya el hecho de decir que Dios no existe, ¿verdad? Entonces se debe de decir que lo que él dice no es lo que él quiere decir. Ahora, usted coge lo que él dice y adora a Dios con lo que él dice, lo que es objetivo, lo que es científico, pero no abrace lo que él quiere decir. Y este punto para nosotros es sumamente importante. Es el principio de que el mismo sol que endurece el barro es el mismo sol que derrite la cera. Todos los estudios entonces giran a un punto. Y alguien dirá, bueno, pero una sola idea, una sola aplicación de una doctrina
¿Puede ser tan grave así? Usted se olvidó cuál es la serie, cuál es el tema de esta serie. Una gota de veneno en un vaso de leche. En otras palabras, usted puede tener una porción de 99% de pureza en la leche y un 1% de veneno y es fatal. Usted puede tener una cantidad de verdades maravillosas y puede exponerlas y puede disfrutarlas. Y un solo punto puede parar todo el engranaje teológico, todo el engranaje doctrinal. Es difícil, por no decir imposible, encontrar en lo que tiene que ver con este punto científicos realmente parsimoniosos. Todos, tanto evolucionistas como creacionistas, van al campo de la investigación con fe. Fe en Dios, en un Dios real, o fe en un Dios que no existe. O simple y llanamente fe en que Dios no existe. El hombre encuentra, como se ha dicho ya, lo que busca. Si busca el error, lo encontrará. Si busca la verdad con sinceridad, con toda seguridad, también la encontrará. Necesitamos espíritu discriminatorio también en lo que tiene que ver con este punto. Pero permítame ahora observar otro aspecto de esta capacidad discriminatoria. El engaño de algunos científicos como Darwin es que mezclan lo inexplicable con lo explicable y presentan lo inexplicable como explicable a través de la investigación científica. Lo que es científico es explicable. Demostrar o no la existencia de Dios es inexplicable y se acepta por la fe. Darwin podía explicar lo explicable, pero lo inexplicable lo corrompía como explicable y engañó al mundo con la mezcla del objetivo con lo subjetivo. Su autoridad como científico radicaba en descubrir y explicar lo explicable. Su maldad en hacer creer que lo inexplicable se puede explicar a través de la ciencia y de la lógica humana. Pero algo más. La creación en su origen y conjunto, como Dios mismo, es inexplicable. Pero para el hombre las partes o los procesos son explicables hasta donde Dios lo permite. Lo explicable nunca dará una definición de lo inexplicable. Es por esto la necesidad de que vayamos tras el recurso maravilloso que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es? La fe. Todo lo creado demanda un creador y este creador deberá mostrar sus rasgos propios de sus criaturas, en especial ese atributo comunicable que se llama la inteligencia. Cuando retornemos hablaremos de algo más que debemos de tener, una actitud más que debemos de tener con relación a la doctrina de Darwin y sus postulados. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, es fuerte realmente el tema cuando hablamos acerca de la condición de aquellos que se alejan de Dios y que muestran una indiferencia y que procuran, bueno, en su amargura, quitar o eliminar todo lo que huela a Dios. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Bueno, de agradecimiento. Sí, finalmente de agradecimiento. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. En otras palabras, nadie va a burlar a Dios. No. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo cosechará. La actitud debe de ser de gratitud a Dios. Padre, gracias. Si tú no eres ateo, es por la gracia de Dios. En otras palabras, si tu corazón no está envenenado, indispuesto contra Dios, es por su gracia. Si no eres homosexual, si no eres lesbiana, si no eres perverso en el sentido de depravación sexual o cualquier otro mal, homicida en el sentido de un deseo ardiente de quitarle la vida a otro, de quitarte la vida a ti, o de eliminar la vida de una criatura inocente en el vientre, es simple y llanamente por la gracia de Dios. Cuando veas un borracho, di gracias Dios porque yo pude haber estado en esa misma situación también. Por último, ¿contra quién es el ataque? El pueblo de Dios debe de estar avisado con relación a esto.
Y ahora me dirijo al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. ¿Contra quién es el ataque? El blanco de ataque es primordialmente a los intelectuales, sí, los sectores académicos, comenzando desde el nivel inicial hasta llegar al nivel universitario. Los libros de textos están plagados de creencias erradas. Y hay teorías, muchas teorías, que dan como un hecho lo inexplicable. Contra la fe cristiana, en segundo lugar, sembrando dudas y cizañas. Debe de admitirse que en su tiempo Darwin puso a temblar a muchos pseudo cristianos, pero el verdadero pueblo de Dios presentó firme defensa de la fe una vez dada a los santos y no se dejó aminalar. Spurgeon, como ya hemos hablado, fue uno de los más fervientes combatientes de esta teoría. Muchas denominaciones sucumbieron y se dejaron arrastrar por el modernismo. Spurgeon se deprimió, pero murió no deprimido, sino con su esperanza puesta en el Señor. Y en último lugar, contra el hombre en su sentido general y su búsqueda de propósito. ¿Sí? Cuando a una persona le dicen que esto se creó sin propósito, entonces le están enseñando de manera subliminar o a través de metamensaje que no hay que vivir la vida con propósito y que no le encuentre sentido a nada. ¿Cómo usted consuela a una madre, ¿verdad?, cuyo hijo tuvo un accidente? ¿O cómo da esperanza a una persona que muere en los caminos del Señor? ¿Qué esperanza le puede dar? ¿Cómo usted puede consolar a aquel precisamente que en esta vida ha padecido? ¿Acaso no es el consuelo de Dios que se relaciona con la eternidad? Amigo mío, si sumamos la teoría de la evolución y la teoría contraria a Dios, es negativa, es frustrante, ¿no? Es enemiga de la humanidad. Es una doctrina lesa humanidad, contra la humanidad. Amigo mío, la verdad de Dios es exquisita, es bella. Dios no es un invento, Dios es una realidad que convive con nosotros. Está oculto por causa del pecado, pero se ha revelado a través de Jesucristo. Y a través de Él nosotros podemos tener comunión y podemos tener esperanza. De tal manera amó Dios al mundo, porque Dios es un Dios de amor, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Hijo eterno del Padre vino a morir, para que usted y yo no tengamos que sufrir pena de eterna condenación. La puerta de la gracia de Dios está abierta. No se deje engañar. Agárrese de lo firme y de lo verdadero. Que la paz de Dios sea con usted y con toda su familia.